Buenas, soy Pablo Longinos Marín Rubio y ahora mismo estoy estudiando un doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Y este vídeo lo grabo para mi querido Instituto Alfonso X el Sabio, en el cual yo tuve toda mi educación secundaria y bachillerato. Este vídeo trata del proyecto Promates, impulsado por Juan José Ríos, que fue profesor mío en segundo de bachillerato. Como ya sabéis, este proyecto trata de que los alumnos realicen vídeos explicativos de carácter matemático para las asignaturas de los diferentes cursos de matemáticas. Y vengo a hablaros de por qué creo que esto es una gran ventaja a la hora de aprender matemáticas. Entonces, yo a lo largo de mi vida me he encontrado mucha gente que decía que las matemáticas no les servía de nada. Decían de que si yo quiero estudiar educación infantil, yo quiero ser profesor de educación física, yo quiero estudiar en un laboratorio. Y decían estas personas que, pues claro, porque tienen que estar dando matemáticas. Porque las matemáticas es una cosa que tengo que dar sí o sí, independientemente de mi futuro profesional. Pues bueno, las matemáticas es importante entenderlas no como una asignatura que te enseña cómo hacer operaciones, cómo operar con números, con polinomios y todas esas cosas que ya habréis visto por ahí por el instituto. Entonces, las matemáticas, más allá de eso, son un modelo de pensamiento. ¿A qué me quiero referir con esto? Trabajes donde trabajes, estudies donde estudies, vas a tener problemas en tu día a día. Y claro, pues estos problemas, la capacidad que tenemos de resolverlos, pues va a depender mucho de nuestra felicidad, ¿no? Y pues todo el mundo quiere ser feliz. Entonces las matemáticas, más que todo lo que veis ahí en una pizarra, son una herramienta para aprender a pensar. Y el hecho de que tengamos esta herramienta que nos permite pensar mejor, de estructurar nuestro cerebro a la hora de ver un problema e intentar resolverlo, pues nos va a hacer más felices. Entonces las matemáticas, como ya he dicho, más allá de todo lo que veis ahí en una pizarra, son una herramienta que nos permiten resolver problemas. Es un modelo de pensamiento y nos permite razonar mejor las cosas. Pensar, plantear los problemas, plantear el método, plantear soluciones. Parece que no, parece que es una tontería todo lo que estoy diciendo, pero realmente las matemáticas son una gran herramienta a la hora de pensar. Entonces, a lo que quiero llegar es que da igual lo que queráis estudiar o cómo queráis enfocar vuestro futuro. O si simplemente pues no lo tenéis claro, que es el caso de mucha gente, también era el mío. Da igual, porque las matemáticas son una herramienta del día a día, son una herramienta de la vida y te van a acompañar y van a estar contigo y te van a permitir afrontar mejor todo lo que te encuentres en tu vida. En resumen, las matemáticas nos van a ayudar a pensar mejor. Otro problema que he visto mucho con las matemáticas es un fallo a la hora de estudiarlas. Las matemáticas no tratan de estos son los ejercicios, tienen que saber resolver todos estos ejercicios y luego te pondré un examen para evaluar tu capacidad de hacer ejercicios. Eso lo veo un mal planteamiento a la hora de ponerse a estudiar matemáticas. Quiero separar las matemáticas, por lo menos las del instituto, en dos partes muy claves. La teoría, lo que sería la teoría, y lo que es la práctica. Es importante tener una buena base teórica, es decir, entender los conceptos que se nos están presentando. Y una vez que sepamos todo de estos conceptos, ya nos podemos lanzar a la práctica y ya podemos hacer todos los ejercicios que queramos. Pero lo que veo un fallo es lanzarse directamente por esos ejercicios sin tener una base teórica clara. Que tú sepas hacer, por ejemplo, un determinante de una matriz. Si sois de otros cursos que no sabéis lo que es una matriz ni nada, lo que he dicho, no os asustéis. Si tú sabes calcular el determinante de la matriz, me parece muy bien, pero ¿qué quiere decir un determinante? ¿Y por qué un determinante es este por este, más este por este? No, parece que es como tu cerebro actúa como una máquina en la que simplemente ve algo, lo procesa, sigue unos pasos y llega a un resultado. Pero ¿por qué? ¿Por qué necesidad hay de hacer eso? ¿Qué quiere decir que un determinante de una matriz? ¿Por qué se multiplican en ese orden tan raro que a todo el mundo confunde cuando se nos presenta por primera vez? Entonces, entender conceptos así es muy importante porque luego cuando se planteen otros problemas podremos ser capaces de resolverlos yéndonos a una base teórica que tenemos bien comprendida. Entonces, de verdad es muy importante
que los conceptos que se nos presentan los entendamos bien, los entendamos muy bien. Y aquí es importante que exijáis a vuestro profesor. Yo lo siento, no os paséis, por supuesto, siempre con educación y respeto, porque el profesor también es una persona, pero tenéis que exigirle a vuestro profesor. Si él presenta un concepto y vosotros no entendéis la idea detrás de ese concepto, tenéis que hacer que lo repita. Y que lo repita y que lo repita y que lo repita. Si no lo entendéis, tenéis que exigir a vuestro profesor. Y lo veo algo muy importante, pero como ya he dicho, con respeto, siempre. Entonces, una vez que tenemos una base clara de todos los conceptos que se nos presentan, ya podemos hacer ejercicios. Aquí quiero tumbar otra cosa que suele ser muy común en los alumnos, y es que el profesor ha puesto algo en el examen que no estaba en los ejercicios. Sí, pero esa cosa que está en el examen lo que está evaluando es cómo has asimilado los conceptos. El examen no debería ser hecho para medir tu capacidad de resolver ejercicios, sino que un examen está hecho para ver qué tan bien has asimilado los conceptos que se te han presentado. Una vez tenemos esa base teórica fuerte, pues ya da igual qué ejercicio nos pongan, porque vamos a plantear un camino. No tiene que ser un único camino, puede haber varios caminos para llegar a una misma solución y llegar a la solución del problema que se nos está planteando. Quiero volver a repetirme y darle importancia a esto de entender un concepto. ¿Por qué creo que además este proyecto está súper bien? Porque creo que no hay mejor forma de entender un concepto. O sea, creo que no hay mejor demostración de que tú manejas un concepto que si eres capaz de explicárselo a alguien. O sea, si tú eres capaz de explicarle este concepto que acabas de aprender a una persona que no tiene ni idea, o que está perdida, o que no lo entiende bien, si tú eres capaz de resumir con tus propias palabras, no tienes que ser aquí Albert Einstein ni ponerte súper técnico, sino resumir con tus propias palabras lo que tú has entendido de este concepto, aplicar ejemplos donde se dé esto, que tú lo puedas visualizar fácilmente, que tú puedas asociar cosas que te ayuden a entender un concepto. Entonces, si tú eres capaz de explicar a alguien, no hay mejor prueba posible de que tú manejas ese concepto. Y si esa persona lo entiende, los dos se irán ganando. Aquí voy a contar una anécdota un poco personal, y es que yo pues tenía una amiga, una muy buena amiga mía en primero y segundo de bachillerato, que no se le daban bien las matemáticas, es verdad que le costaba mucho. Entonces yo a esta amiga la estuve ayudando durante los 2 años, y yo recuerdo quedar con ella para explicarle conceptos. Y es que realmente salíamos ganando los dos. Yo pensaba que le estaba ayudando yo a ella, pero es que ella, escuchándome a mí, también me estaba ayudando. Entonces es un beneficio mutuo. Un beneficio, yo gano porque yo explico conceptos y puedo ver cuánto manejo esos conceptos. Porque si soy capaz de explicarlos y que otra persona lo entienda, pues entonces esos conceptos los tengo bien grabados dentro de mí. Y esta amiga pues ganaba no ir tan perdida y poder superar las diferentes etapas de los cursos tan difíciles que son primero y segundo de bachillerato. Entonces quiero dar mucha importancia a este concepto de entender. Si no entiendes la base teórica, si no entiendes lo que te están presentando, no te lances a hacer ejercicios, porque las matemáticas no van de resolver ejercicios, sino de entender la base teórica, entender por qué esa cosa que te están presentando es importante, porque claro, no hemos llegado hasta aquí porque sí, sino hay alguien que en su momento se paró a pensar y dijo, es que esto me hace falta definirlo, me hace falta demostrarlo y me hace falta para mi día a día, para seguir avanzando. Entonces es muy importante entender por qué alguien creó esa cosa que te están presentando a ti y por qué esa cosa es tan útil. ¿Por qué esa cosa es tan útil? Vuelvo a poner un ejemplo de segundo de bachillerato o de primero de bachillerato. ¿De qué sirve que tú sepas derivar muy bien? Dices, muy bien, me ponen seno de x al cuadrado y digo, es coseno de x al cuadrado por 2x. Perfecto, pero ¿sabes lo que es una derivada? ¿Sabes por qué ese concepto de derivada es tan importante? Más importante aún, para entender la derivada, ¿has entendido bien lo que es un límite? ¿Por qué un límite es algo importante? Entonces, una vez que vas a la base, entiendes bien lo que es un límite, puedes explicar mejor lo que es la derivada y puedes verlo geométricamente, además, lo que significa y por qué esto supuso un cambio importantísimo, sobre todo en todas las ciencias. En la física fue un cambio de paradigma total la creación de estas cosas. De verdad, no os preocupéis si no lo entendéis a la primera. Es un proceso que lleva tiempo, pero cuando entiendes estos conceptos es precioso. De verdad, porque luego ves que conceptos que parecían totalmente aislados se conectan de una forma muy bonita. Y aquí la belleza de las matemáticas. Y al igual que es un modelo de pensamiento, también impulsa la creatividad.
La creatividad es algo muy, muy, muy importante en las matemáticas. No ha habido ningún genio en las matemáticas que fuera extremadamente creativo. De verdad, hay que ser muy creativo a la hora de hacer matemáticas y además pues no solo nos modela el pensamiento, sino que nos da una vena un poco artística incluso. Así que bueno, un resumen, entender la teoría, bien, entender todos los conceptos que se están presentando, ya después hacer ejercicios. Por eso digo que son dos cosas separadas. ¿De qué te sirve hacer ejercicios que ya sabes hacer? El reto está en resolver ejercicios que no sabes hacer de primeras. Entonces no centréis tanto en los ejercicios que ya sabéis resolver, porque no os van a aportar ningún tipo de información adicional, sino planteaos ejercicios que no existen todavía, e incluso con los ejercicios que os dan, os podéis preguntar qué más me podrían haber preguntado. O sea, con estos datos que me están dando, ¿qué más me podrían haber preguntado? Proponeos ejercicios a vosotros mismos, de verdad, esto es muy útil. Parece una tontería, pero es muy, muy, muy útil. Es decir, tengo estos datos, a lo mejor me podrían haber preguntado esto y esto y esto. Además, entender las matemáticas, esto ya, para cuando tengáis que hacer la selectividad en un futuro, es muy útil. Os voy a decir por qué. Porque podéis demostrar que las cosas que habéis puesto en el papel son ciertas. Esto para animaros, porque si tú en selectividad tienes que resolver una integral, el resultado de la integral pues se puede comprobar que lo tienes bien. Si te piden que construyas una línea recta, que lo que sea, se puede demostrar que la línea recta está bien. Entender bien los conceptos no solo os va a ayudar en vuestra vida, como ya he dicho, os va a ayudar para casos más prácticos como ese examen tan importante que es el examen de selectividad. En resumen, todo lo que quiero decir con esto es que estoy muy a favor del proyecto Promates, impulsado por Juan José Ríos. Estoy dispuesto a ayudar en lo que haga falta, porque sí es un problema que la verdad me preocupa, el hecho de que mucha gente odia las matemáticas cuando es un mundo tan bonito y que hay tanto por conocer y que nos va a ayudar tanto en nuestra vida. Así que espero que participéis en este proyecto y de verdad no os rindáis con las matemáticas. Yo sé que es difícil, yo sé que va a costar, pero no os rindáis. Así que mucho ánimo y venga, nos vemos.